todos, estamos en un nuevo episodio de la trata de personas. En esta oportunidad la tenemos a Laura, que ahora ella va a contar su historia, pero como siempre digo y pido en la red Actualidad con Soledad y en YouTube, compartan esas historias para tomar conciencia de que la trata de personas existe. Ahora sí, muy buenas tardes, Laura, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo andás, Sole? Muchas gracias. Me gustaría que digas tu nombre y apellido completo y me cuentes, y arranquemos con la historia. Me llamo Laura Mariel Luzó, me conocen como Lala. Nací en junio de 1967 y en el 2001, cuando yo tenía 34 años, me entero que no soy hija de que yo creía que era. Una charla familiar, mi papá con dos de mis hermanos, nos reunimos, yo pensé que iba a ser una charla pre-fiestas y mi papá, muy dudoso y temeroso y presionado por mis hermanos, me dijo que yo era adoptada. La verdad que hoy en día recuerdo esa frase y es un baldazo de agua fría, no entendía nada lo que me estaban diciendo, me sentí como que cada vez me hice más chiquita, sentí mucha vergüenza y lo poco que me pudo decir mi papá de crianza es que no hay papeles de adopción, que se había encargado de todo mi mamá de crianza y que no tenía data para darme. Pero bueno, que él no quería decírmelo porque se lo había jurado a mi mamá en la tumba, porque mi mamá de crianza murió cuando yo tenía 16 años. Pero bueno, presionado por una prima mía, que fue ella también quien los acompañó ese día de junio que yo nací, que me fueron a buscar. Después de 34 años decidió no callar más y pudo decir esa verdad que hoy en día estoy súper agradecida, porque a mí me habían inventado una historia durante 34 años y hoy en día sigo buscando mis orígenes y armar mi propia historia. Esta historia es muy particular porque yo vengo escuchando en casi todas las entrevistas que los apropiados, en este caso las víctimas de las tratas, tienen grandes problemas con sus madres. En este caso es al revés. Me contaste que tenías diferencias con tu papá en cuanto al trato que tenía para con vos, siendo que la nena siempre es más pegada al papá. ¿No te pasó esto a vos en tu historia? No, la verdad que no, al contrario. Yo, como te comenté antes, yo tengo 3 hermanos grandes, que ellos sí son hijos biológicos de las papás de crianza. 2 o 3 años antes que yo naciera, a mi mamá de crianza le hicieron una histerectomía y no podía tener más hijos. Y ella quería tener una nena. Entonces, por eso es que fueron en mi búsqueda, lamentablemente de esta forma, pero bueno, aparecí yo en la vida de ella. Pero ella, hoy en día cierro los ojos y recuerdo sus manos abrazándome, esperándome en el colegio, comprándome regalitos todos los días. La verdad que siempre fue súper, súper amorosa conmigo. Se preocupaba hasta demasiado. Yo siempre digo que nací entre algodones. Todo lo contrario de mi papá. Para mi papá era como, no te digo una molestia, pero bueno, había que sacarla a pasear a la piba. Piba hizo la tarea. No me trataba ni como la chiquita, la nena, papá, nunca nada. Yo tampoco me hacía mucho problema. No me molestaba porque yo estaba contenta, agarrada de las faldas de mi mamá. Pero sí, con él nunca tuve una buena relación. Cuando mi mamá fallece, cuando yo tenía 16 años, me encontré con una persona que era mi padre, del cual tenía obviamente cariño, pero no teníamos buena relación. Pero se notaba mucho que yo era bastante molesta para él, molesta en el sentido de que, bueno, cuando termines la secundaria, a ver qué vas a hacer, a qué te vas a dedicar, fíjate qué querés hacer, yo ya te pagué esto, qué más querés que haga por vos, o sea, siempre era un reclamo. Pero nunca me di cuenta que vendría por este lado. La verdad que nunca me he dado cuenta. Cuando te enterás de lo que tu padre te dice, que sos adoptada, ¿él te da alguna información? ¿Tenés datos de dónde naciste? ¿Cómo fue ese intercambio, si se quiere? Mira, primero se lavó las manos. Me dijo que todo lo había organizado mi mamá de crianza, Mariel. Que él no sabía nada, que era un deseo de ella, pero bueno, obviamente insistiendo y preguntando, lo poco que me pudo decir es que había unas personas de la Escuela Científico Basilio que tenían una hija que había quedado embarazada de unos 16, 17 años
y que ese matrimonio no quería que su hija mantuviera a esa criatura. Entonces, supuestamente de ahí es de donde salgo yo. Obviamente hoy en día, ni siquiera en ese momento cuando me entero, no tenía forma de ir a contactar a ninguna de esas personas porque ya muchas personas han fallecido. No tenía a quién rastrear en esa escuela Basilio Argentina. Me quedó ahí en la duda, yo me imagino que debe ser una chica joven. Y lo otro que sí es concreto es el lugar donde me fueron a buscar, que es la misma dirección que figura en mi partida de nacimiento, que es Campichuelo 840, y la partera que la firma es Gregoria Gravepasini. Esta Gregoria Gravepasini lamentablemente hizo muchísimos de esta trata de niños en más de 20 años, pero yo me enteré de esto hace poco. Pero la poca información que me dio en ese momento fue solo esa y es lamentablemente con la única que cuento. La persona que había acompañado a mis padres de crianza a buscarme esa noche de un 16 de junio del 67 fue una prima mía. Ella cayó porque la habían obligado, como a todo el resto de la familia, a guardar este secreto, hasta que, bueno, se nota que no aguantó más y cuando yo tendría 32 años se les contó a mis hermanos y a mis hermanos les costó casi 2 años que mi papá aceptara y me dijera esto cara a cara. Le costó 2 años, él no quería hacerlo. Y bueno, y mi prima me dijo que yo había nacido 2 o 3 días antes del día que estoy anotada. Entonces para ustedes realmente es muy difícil, por eso es muy importante estas entrevistas, porque si alguien escucha tu historia, tiene que saber que vos te hiciste el ADN ancestral también ya. Exacto. Me hice el ADN ancestral, compartí también en otra página el resultado que te dan la posibilidad de compartir en otras páginas, aunque no sea de la misma empresa, lo cual eso también te amplía bastante. La verdad que primero cuando uno se hace ese análisis de ADN, siempre tiene en mente muchísimas expectativas y esperanzas y aparecen un montón de golpe de personas que hacen coincidencia con vos. Lo que pasa es que qué cantidad de coincidencia. Ahí se mide en centimorgans. Leer un ADN es un idioma nuevo, es muy difícil y muy complicado de entenderlo. Entonces, si vos tenés muchos centimorgans, puede ser que tengas más parentesco con alguien. Hasta ahora los pocos centimorgans que tengo parecido con alguien son hasta 70 centimorgans, que es muy poquito, que es una prima cuarta, quinta que vive en Mar del Plata, con la cual por suerte pude entablar una relación y ellas hoy en día me están dando una mano para poder acercarme a ese famoso ancestro en común, para a ver si puedo acercarme a alguien, a un pariente que sea un poquito más cercano. Yo la verdad que mi deseo es saber quién es mi mamá, quién es mi papá, qué pasó en ese momento, si realmente decidió darme, si los obligaron, si fue algo que realmente no me querían y pensaba que era lo mejor para mí. Lo que sea, yo quisiera saber, porque eso es, la verdad que es mi historia. Yo viví 34 años con una historia inventada y yo quiero saber cuál es la mía realmente. Y la verdad que lo más importante es los orígenes. Yo no me parezco mucho a mi familia, ni siquiera físicamente, tampoco los gustos, entonces es como que quiero saber qué había antes que mí, qué le pasaba a mi mamá, a mi papá también, si de casualidad hoy en día tengo hermanos, que es muy probable, porque si es real que mi mamá tendría en ese momento 16 años, puede ser que haya podido formar una familia más adelante, y la verdad que haciendo cuentas debe tener 70 y largos, y ojalá que esté viva y que tenga el coraje capaz algún día de poder contar la verdad a alguien, porque a veces es muy doloroso hablar de las decisiones que han tomado de jóvenes y cuesta. Si uno realmente quiso dar a su hijo, a veces cuesta y da mucha vergüenza, pero yo no estoy para jugar a nadie acá. Yo la verdad que lo que busco es la verdad, me sanaría mucho interiormente y sobre todo a mí y a mi hija, ni hablar, porque tengo una hija de 22 años y forma parte de todo esto. Cuando te enterás de esto, empezás a investigar a la partera. Tu pareja te ayuda. ¿Qué encontraste de la partera? Venía con un prontuario bastante escalofriante. Sí, mira, yo ni bien me entero, empecé a buscar en el 2001, imagínate, con guías telefónicas, llamar por teléfono, arrancar hojas de la guía, llevármela y llamar un día tras otro, ir a la escuela Basilio, buscar el apellido, Agra, parientes lejanos míos. Cuando soy mamá, obviamente dejé de buscar porque era otro trabajo.
estar en la búsqueda y decidí dedicarle tiempo a mi hija. Retomé la búsqueda hace 4 años y mi pareja, googleando, me dijo, dame el nombre de la partera, me dice. Y mientras yo venía al trabajo en el subte, me llama y me dice, mira, te estoy mandando una nota que es muy fuerte, yo estoy al lado tuyo, te voy a contener, léela porque es importante para vos. Y bueno, había una nota de un diario donde decía que eran las parteras del terror y donde figuraba el nombre de esta partera, Gregoria Grae Pacini, y de Ofelia Pintos Lemos, que es otra partera que parece que eran socias y se encargaban de esto, de traficar bebés. Obviamente sabemos que estas mujeres, lamentablemente estas 2 ya han fallecido, que tenían contacto con médicos, con parteros, con hospitales, con enfermeros, con gente de registro civil, porque yo tengo un acta de nacimiento que es legal, pero los datos son apócrifos. O sea, hay un sello, hay una firma que son personas reales que lo hicieron, pero todos los datos que han puesto no son verdad. Entonces, para que pudieran lograr todo esto, estas personas, ya se sabía que había un mecanismo. Y no eran estas solas, solo en Capital Federal. Lamentablemente están en todo el país y no es fácil que la gente se atreva a hablar de esto mucho. Y piensan también que los apropiados solamente desde la época de la dictadura, lo cual nosotros quedamos muy fuera de esto. Y lo que necesitamos es que se den cuenta que somos un montón en el país. Somos más de 3 millones, 4 millones que seguimos buscando nuestros orígenes. Lau, quiero hacerte una pregunta. ¿Qué pensás de los derechos humanos? ¿Te tocó ir a Abuelas de Plaza de Mayo como a muchas de las personas que he entrevistado y me han dicho que Abuelas de Plaza de Mayo los han tratado peor que a un perro? Lamentablemente lo que está diciendo es real. Yo lo primero que hago, que obviamente cuando me entero, digo, ellas me van a dar una mano, me van a contener. Aparte, la palabra abuelas te significa abrazo y contención. Bueno, nada que ver. Me dijeron que no llame, que no era ahí, que no me correspondía. Como fui insistente, llamé muchas veces y la última vez me dijeron que no se me ocurra llamar nunca más, que no me van a atender más y que ni siquiera ni que vaya, porque ya tenían anotado mi nombre, que no tenía nada que ver con esta franja de los años que ellos atendían. Entonces, primero ahí recibís un portazo, entonces te sentís más que sola. Yo estaba muy sola en ese momento, me refiero a cómo poder iniciar una búsqueda. La verdad que la familia que se quedó al lado mío tampoco tenía herramientas como hacerlo, también había un resquemor, había también un tema de pudor, de que no digas, o no les daba muchas ganas de contar lo que había pasado, porque también era una vergüenza decir, che, mis papás pagaron por mi hermana. Es complicado, pero es una realidad. Yo no le estoy culpando a mis hermanos. Y esa decisión que tomaron mis padres no fue la mejor, obviamente. Pero lo que estamos hablando hoy de los derechos humanos es de la oferta y demanda. Uno busca porque sabe que alguien se lo va a dar. Como derechos humanos, las abuelas no nos dieron bolilla. Existe un Banco Nacional de Datos Genéticos que no es nacional, porque no estamos nosotros. Solamente tenés que haber nacido entre tal y tal fecha. Pero es una lástima porque hay un montón de gente que estamos sufriendo todo este tráfico y no hay nadie que nos tenga en cuenta. Por otro lado está también la Defensoría del Pueblo, que lo que hace es contenerte un poco, pero ellos no son investigadores. Porque la verdad que ellos te pueden decir, sí, mira, anda a este lado, que te resuelvo el tema de los precios, en este lado te devuelven el dinero, pero acá, ¿dónde hay que me devuelvan el origen? No, ellos no tienen herramientas. Entonces ellos te pueden dar un certificado de nacidos vivos, donde te pueden dar un par de datos más, pero con eso no te dicen, esta es tu mamá, porque en ningún lado quedó registrado quién es la persona que me tuvo durante 9 meses, porque me cuidó durante 9 meses, y no sé quién es. Y eso es mucho dolor. Se les informa a las víctimas esta noticia de que no sos hijo de quien te crió. El cambio es muy duro. Cuando te lo dicen a vos, ¿qué cambió en tu vida? Mira, la verdad que primero me fui del trabajo, hablé con las personas con las que trabajaba y les conté. Fue muy difícil también lo que les contaba porque nadie creía, decía no puede ser. Me fui de viaje
quería irme a cualquier lado, no quería estar más acá en Buenos Aires, quería hacer cualquier cosa de mi vida, porque dije todo lo que vivía era mentira, entonces quería hacer mi vida como saliera. Y bueno, mi primer parada fue Uruguay, y ahí conozco a una persona y de la cual, gracias a Dios, hoy tengo a mi hija. Hoy en día ella también es un pilar para mí. Yo sé que para ella capaz esto es muy pesado, pero bueno, es parte de lo que le tocó. Estoy muy acompañada por ella y por mi pareja, que es incondicional, Sebastián. Y yo creo que en esos momentos no sabía qué hacer. Yo vivía en un departamento con todas las necesidades cumplidas, nunca me faltó nada. Así que terminé viviendo en un campo, rodeada de árboles y saliendo a buscar leña para calentarme el agua para bañarme. Feliz porque era algo que estaba decidiendo hacer yo, sino nada que me hayan impuesto. Y bueno, obviamente crecí en la ciudad y volví a la ciudad. Pero yo sé quién soy perfectamente. Pero fue un camino bastante difícil. Y hoy en día sigo buscando a mis padres. Los sigo buscando porque me corresponde. Pero me involucré en este tema porque yo siento que a ustedes lo que les falta es mucha escucha. Nadie los escucha, no tienen un programa donde puedan hablar 40 minutos, media hora, y puedan explayar sobre el tema lo que les ha tocado atravesar. ¿Nunca dudaste de que esto se trata de un nivel muy grande de corrupción? Porque la política está metida en este tema. Por algo llegan las amenazas a muchas de las personas que yo he entrevistado, e incluso a mi persona. ¿Por qué crees que llega la amenaza? Mira, el tema es que se mueven muchas cosas. Para lograr algo hay que atravesar un montón de caminos. Entonces, si vos para comprar un poco de pan tenés que comprar harina, tenés que tener unas máquinas, tenés que tener tiempo, tenés que tener un horno y tenés que tener un lugar donde se venda para obtener una criatura, pasa lo mismo. Tiene que existir una persona que esté embarazada. Ahí aparecen las opciones. Las embarazaron por pedido, quedaron embarazadas por su vida, por decisiones, o quedaron embarazadas por algún abuso que haya sufrido la persona. Después están las personas que se enteran de esto, de esta forma de vida de las mujeres, que están solas, que no saben qué hacer, que las abandonaron, que los papás las dejaron en la casa, que la verdad que capaz en ese momento un bebé era un trastorno para su vida, su trabajo, lo que fuera. Entonces se aprovechan de esa vulnerabilidad y está el médico, la partera, el político que ayuda, el policía que cubre el registro civil. Entonces, como es tan grande la red, es tan grande, por eso siempre dicen, che, por ahí no vayas, porque mirá que Juan Pirulo también es hijo de esta persona y se lo compró, entonces no vayas por ahí. Nosotras conocemos perfectamente que hay jueces que hasta a sus hijos le han pasado lo mismo, entonces también los jueces tampoco quieren ir por ese lado, porque los jueces también tienen ese poder y tienen ese poder de conseguir las cosas lamentablemente mucho más rápido. Nosotros hemos vivido esta época de dictadura que fue una porquería, que sabemos el sufrimiento que ha creado en toda la familia. Y eso existió lamentablemente siempre, es un mecanismo que estaba de antes, por eso fue tan simple y tan fácil hacerlo en esta época de 70. Entonces sabemos que a los políticos, hablando mal y pronto, le van a meter un dedo por atrás. Y esto les molesta porque saben que se va a caer literalmente toda una parte de la economía que siempre de algún lado siempre alguien muerde. Si no es el médico, si no es que mira yo te debo un favor, y si no es la hija de la partera, y si no es el enfermero, y si no, lamentablemente, hay gente que está de pasante en un hospital y tiene la oportunidad y se aprovecha de eso también, porque uno no sabe qué es lo que puede pasar. Pero eso lamentablemente no pasa capaz en las grandes ciudades, pasa en un montón de lugares de cualquier rinconcito de nuestro país. Entonces, eso que estamos tan desprotegidas, las mujeres en un montón de casos, pero cuando uno va a parir, está tan desprotegido que no sabe si te va a dar tu bebé, te va a dar el bebé de la habitación de enfrente, que se lo roban, que se confunden o que te mienten y te dicen que nació muerto. Porque una mujer, ¿cómo va a dudar de una partera o de un médico que le digan, che, mira, tu bebé nació muerto? ¿Por qué vas a dudar de un médico?
si te estuviste tratando con él, o bueno, vas a creer de tus padres, claro que crees en tus padres, entonces no vas a desconfiar de ellos. Y ellos son los que se aprovechan para sacarte la criatura y por el otro lado la están entregando a cambio de algo, lo que fuera, un puesto, también un cerrar la boca de alguien, un departamento, un auto, no sabes. Hace añares que se viene encajonando estas famosas, bueno, vamos a ver una ley para la identidad de origen, a ver si podemos ir por acá. Nadie la trata. Cuando la trataron hace 2 años y medio en La Plata, buenísimo, lo dieron, está ok, pero en ningún lado está en funcionamiento. ¿Y qué pasa entonces con los que nacimos en Capital Federal? ¿Por qué no hay una ley nacional para todo el país, no por las provincias? Y las provincias tienen que trabajar conjuntas, porque un bebé que nació en Córdoba está viviendo en Mar del Plata. ¿Y cómo llegó hasta ahí? ¿Con qué documentación? Entonces, esto es todas las herramientas, que no son muchas, porque el Banco Nacional de Datos Genéticos lo tenemos, solamente que nos tienen que incluir. Herramientas para investigar existen, sobre todo hoy en día que están las redes, todo es tecnológico, todo se puede digitalizar, no es tan difícil una cara, una huella digital, entonces es muy fácil hoy en día. Entonces estas cosas son las que decís, ¿cómo es que nos están dando la espalda toda la política y no nos dan un espacio que realmente se venimos pidiendo hace añares? Yo me enteré hace 24 años, pero hay gente que hace más tiempo que lo está buscando. Entonces, ¿qué pasa? ¿Que somos tan invisibles que en estos 24, 25 años no se dio cuenta? Yo conozco una persona que es de 1946, entonces, ¿me vas a decir que esta persona no golpeó millones de puertas? Las mamás que se quedaron sin su bebé, es un espanto. A las mamás que le han mentido, le han dicho, mira, este es el cuerpito de tu bebé, y no lo era, o ni siquiera se lo dieron. Entonces estamos literalmente desamparados en este caso. Contás todo esto y no puedo dejar de preguntarte qué mirada tenés sobre los medios de comunicación, la prensa, el cuarto poder, que por momentos parece tambalear ante algunos temas que no son llevados a los medios de comunicación, y que si lo llevan no lo hablan con el nombre que tiene que ir: la trata de personas, oferta y demanda. Mira, el tema es los medios de comunicación es súper valioso. El tema es que los medios estén bien informados. Y como decís vos, tienen que dar bien la información. No por tener un poco más de rating te tiren una noticia y después se olviden de ella, como es lo que pasa con un montón de cosas. Y tienen que llegar al fondo. ¿Cómo es que uno está viendo un partido de fútbol acá o en Uruguay y dice, si dudas de la identidad, comunícate con abuelas? ¿Qué pasa con los que no nacieron ahí? Entonces, no solamente es los medios de comunicación que pasan mal la información, o que es escueta o que es corta, es también de lo que quiere informar el Estado, porque eso es una realidad. Es verdad, los medios de comunicación manejan algunas y no, a veces hay temas a tratar, este tema lleva más rating, que es una realidad, pero acá no estamos hablando de rating. Yo creo que los medios de comunicación también están basados en algo que esto es súper importante, pero que ellos también ven que no hay un respaldo del Estado, como es el de las abuelas, que lo tienen, que vos no haces abuela Plaza de Mayo y se abre una alfombra roja. Ahora, aparecemos nosotros atrás y somos así, te hacen, ¿ustedes quiénes son? Como diría Moria, ¿quiénes son? Estamos súper relegados a un costadito, no nos dan bolilla. Entonces, nosotros estamos súper agradecidos de cada espacio chiquitito, grande o los minutos que sean para poder contar lo que nos está pasando, porque son historias reales, son directas, no hay un intermediario que está diciendo no, esto no es así, no, es algo directo, es algo que mi historia es como la de un montón, millones de otras personas. Obviamente tendrás tintes diferentes, pero estamos lo mismo, todos con un mismo objetivo. Y yo creo que si del Estado baja, tienen que informar esto 5 veces por mes, meterle en la cabeza a la gente, basta de oferta y demanda, esto no, como es seguridad vial, como que no te subas al volante después si tomaste alcohol, o sea, es tan básico, pero no se hace. Entonces, si no hay una línea que baje, por más medio de comunicación bueno que seas, y tenés otras noticias que venden más, o te olvidaste del espacio.
pero de eso no quiere decir que a nosotros nos ayuda un montón los medios de comunicación. En el ratito que estamos siempre en cada lugar, estamos súper agradecidos, porque siempre sabemos que alguien del otro lado nos ve, donde le remueve su historia, donde conocen a alguien que le pasó lo mismo, o que ellos mismos saben que son así, pero no sabían por dónde empezar. Entonces sabemos que cada vez que aparece uno de nosotros en una radio, en una tele, en un diario, en lo que fuera, siempre estamos alentando a que alguien más le pueda dar fuerza para empezar su búsqueda. Primero quiero agradecerte por este tiempo, por estar acá. Estoy a disposición de lo que necesiten, pero me gustaría que cierres esta entrevista. Seguramente que hay cosas que van a quedar afuera porque no podemos comprimir todo en 40 minutos, pero si hay que hacer una nueva salida, se va a hacer, como yo siempre le digo a los entrevistados. Si quedó algo que quisieran contar, volvemos a juntarnos, volvemos a hacer otra entrevista, pero quiero que cierres tu entrevista. Pedí lo que quieras, lo que sientas, Lau. Bueno, yo lo primero que agradezco es que se pueda ver mi cara, por si alguien me ve similar a alguien, si recuerda con alguna amiga, pariente o vecino haya dado a luz en junio del 67 y tenga algún dato para dar. Eso por un lado estaría súper agradecida. Y por otro lado que nos escuchen, que sepan que somos un montón, que es súper importante saber nuestro origen y que es parte de nuestra historia. Y que no dejen de prestarnos su ayuda, de que si hay alguien que está en medio de un camino, que no los abandonen, que las personas o amigos que están alrededor de otros buscadores, que les den fuerza, porque no es simple buscar, es muy complicado. Y uno tiene ganas días y otros días no. Pero lo más importante es que sepan que las personas no se compran ni se venden. Eso es así, es lo básico, y que la identidad es un derecho y que es derecho de todos, no solamente de una franja de años donde hayas nacido. Entonces, yo lo que pido es que realmente los derechos sean para todos y que tengamos acceso a todo. Gracias. Lau, una vez más quiero agradecerte. Sabes que estoy a disposición de lo que necesites. Como sabes, este video va a ser subido a Actualidad con Soledad y a YouTube. Apenas tenga, te voy a estar compartiendo la entrevista, por supuesto. Quiero agradecerte de verdad, porque yo sé que no es fácil a veces hablar 1, 2 y 3 de la historia que les ha tocado pasar, pero para mí es muy importante escucharte y saber que de este lado tenés un apoyo incondicional. Bárbaro, te agradezco un montón, en serio. Muchas gracias por tu tiempo. Gracias. Gracias, Laura. Hasta luego.